Hola amigos, un tremendo hiper mega recontra saludazo de Ecusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Que el amor de Dios entre en sus corazones. A ver si pueden amar al prójimo obedeciendo los 10 mandamientos. Hoy vamos a derribar una gran mentira del demonio. Una tremenda mentira, amigos. No se maravillen. El demonio tiene agentes en esta tierra y están en la iglesia cristiana. Y por supuesto, también en la mesiánica, y hoy voy a derribar varias mentiras grandes, tremendas mentiras. La primera mentira, que el Dios del Antiguo Testamento tiene una doctrina distinta a la de Jesús, que el Dios del Antiguo Testamento tiene mandamientos distintos a los de Jesús. Algunos han ido inclusive más lejos, blasfemando, diciendo que el Dios del Antiguo Testamento es Lucifer, y que el Padre al que se refiere Jesús es un Dios distinto al Dios del Antiguo Testamento. Tremendo. Y la segunda mentira terrible, que Jesús cambió los mandamientos del Antiguo Testamento por una nueva ley, la ley del amor, y que los mandamientos de Jesús son distintos a los mandamientos del Antiguo Testamento. Es decir, que los mandamientos de Jesús son dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Según los pastores de hoy en día, estos son los mandamientos que se deben obedecer y no los 10 mandamientos de Dios. Plop. Tremenda mentira. La vamos a derribar de un tajo. En el nombre de Dios Padre y su Hijo Jesucristo. Amén. Ecusatón va a derribar las mentiras de los imperios religiosos que se dicen en las iglesias cristianas, o llámenle como le quieran llamar, católica, evangélica, pentecostal, mesiánica, testigos de Jehová. Y como muchos pastores se andan llenando la boca, diciendo que ahora estamos en un nuevo pacto y que ahora debemos seguir son los mandamientos de Jesús, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y dicen que esos son los mandamientos que se deben seguir, y aquí está la prueba, porque ustedes saben que yo hablo con prueba. Aquí está la prueba donde un sacerdote dice esta gran mentira, pero me imagino que cada quien recordará cómo su pastor o líder religioso ha dicho, ya sea en YouTube o en sus propias congregaciones, esta gran mentira, una mentira muy famosa. Pero la mentira de estos agentes del demonio es caída, amigos, es caída. Y ahora solo nos queda que huyan ustedes de esas congregaciones de donde están los pecadores soberbios. Porque no hablo de pecadores, ¿ok? Porque cualquiera se equivoca, sino que hablo de aquel que conociendo la ley la pisotea soberbiamente. Ese es un soberbio, y de esa congregación hay que huir. Y si se te cae la billetera, ni siquiera vuelvas a recogerla, porque Babilonia no es un estado, es una iglesia, es una congregación, la cual se volvió habitación de demonios y de toda ave impura, de espíritus odiosos. Estos son los líderes religiosos que mienten, engañan, usando la Biblia para esclavizar a las personas, no para liberarlas del pecado. Su intención es que tú continúes pecando, porque saben que ningún pecador entrará en el reino de los cielos. ¿Entiendes ahora, amigo, la gravedad de este engaño? Así que empecemos primero con el mandamiento de amarás al prójimo como a ti mismo. Leamos lo que dice Mateo capítulo 22, versículo 39. El segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y leamos también en Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está, Ecusatón. Jesús cambió los mandamientos por la ley del amor. No, recontra falso. Plop. Se les cayó la mentira. Tiemblan estos imperios religiosos. Veo grietas en sus columnas. Leamos lo que dice Levítico en el Viejo Testamento, en el capítulo 19, en el versículo 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Plop.
mandamiento que está en el Viejo Testamento en Levítico capítulo 19 versículo 18 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego leemos en Mateo capítulo 22 versículo 39: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nada ha cambiado. El Dios del Antiguo Testamento tiene la misma doctrina que Jesús, porque Jesús es hijo del Dios del Antiguo Testamento. Plop. Otros dicen que Dios cambió y ya vemos que Dios no cambia y que Jesús tiene la misma doctrina que Dios. No hay dos doctrinas distintas, no hay dos espíritus distintos, es un solo espíritu, una misma doctrina. Recordemos entonces esta gran mentira, donde uno de sus grandes ejemplares es este sacerdote Luis del Toro. Plop, tremendo engaño. Son espíritus odiosos, hay odio en sus corazones. Y bueno, hay de los locos que dicen que el Dios del Antiguo Testamento es Lucifer. Esos sí se pasaron de blasfemia. Ahí lo tienen. El Viejo Testamento dice lo mismo que dijo Jesús: amarás al prójimo como a ti mismo. Hay de los que andan diciendo que la ley fue cambiada por la ley de Jesús, cuando Jesús no cambió nada. Esto se lo he escuchado a muchísimas personas de diferentes religiones. Pero sigamos, en Mateo 22, versículo 36, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ahí está, Ecosatón. Jesús dio este mandamiento, el más grande de la ley, y es el que ahora debemos obedecer. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es por esto que ahora no tenemos que obedecer los 10 mandamientos. No, amigos, es un tremendo engaño, y yo te recomiendo que escribas en una hoja la palabra engañado, te la pegues en la frente y luego te mires al espejo para que entiendas cómo has sido engañado. Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es así de claro, amigos. Recontra mega plop. Ahí está. En el Viejo Testamento, la misma frase que dijo Jesús es la que aparece en el Viejo Testamento. La dijo el Dios del Viejo Testamento y es lo mismo que dice Jesús. Entonces, te engañaron con sus patrañas de que la vieja alianza son los 10 mandamientos y la nueva alianza es la ley del amor. Plop. Eso no es la vieja alianza y la nueva alianza. Amigos, nada tienen que ver los mandamientos de Dios con el nuevo pacto y el viejo pacto. Nada tienen que ver. Dios no ha cambiado su ley en lo absoluto y Jesús tampoco cambió en lo absoluto la ley de su Padre. Amigos, Dios no cambia y Jesús, por ser hijo de Dios, tampoco cambia. El que viola los pactos es el pueblo de Dios. No Dios, es el pueblo el que de repente deja de obedecer la ley de Dios. Él, sin embargo, permanece igual y su ley es eterna por los siglos de los siglos, porque aún inclusive después de que acabe todas las cosas en este mundo y los gobiernos sean reducidos, las personas seguirán obedeciendo los 10 mandamientos al pie de la letra. Leamos en Isaías capítulo 66 versículo 23. Y de mes en mes y sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Así que no hablamos de un solo sábado, sino que hablamos de todos los sábados de cada mes en mes, que habrá que ir a adorar a Jehová. Amén. Entonces, volvemos a la palabra de Primera de Juan capítulo 2 versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí salió el líder religioso con la mentira de que este versículo se refiere a los mandamientos de Jesús, que supuestamente son distintos a los mandamientos de Dios.
es un tremendo engaño, amigos. Leamos en Juan capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, tú te preguntarás, ¿por qué Jesús hizo esta diferenciación de amar a Dios y al prójimo como a ti mismo si los mandamientos de Dios estaban ahí muy claros? Amigos, entendamos algo. Recordemos que el amor solo es posible bajo la ley de Dios, es decir, obedeciendo los 10 mandamientos. Por eso Jesús permaneció en el amor del Padre. Y cuando vemos este ecumenismo de religiones que violan la ley de Dios y que se unen supuestamente por el amor al prójimo y por la fraternidad humana, vemos que a la luz de la Biblia no hay amor en ellos. Al contrario, lo que hay es odio. Y vemos que se unen es por la conveniencia y por el ego de ellos mismos. Pero pronto, el odio que tienen escondido en su corazón se manifestará cuando persigan al verdadero pueblo de Dios. Ahora vemos su odio escondido, vemos una fachadita, pero ya sabemos cómo es el ser humano de engañoso. Después se manifestará lo que verdaderamente piensan cuando obtengan el poder del Estado. Una vez logren el poder del Estado, ahí vamos a ver su odio, porque entonces podrán usar el Estado para perseguir al verdadero pueblo de Dios. Ahora no pueden, porque las leyes del Estado se los impide. Entonces, hoy en día una persona no puede ser perseguida por sus creencias religiosas, pero ya vemos cómo ellos están tratando de cambiar las constituciones. Una vez lo logren, ahí vamos a ver dónde va a quedar su supuesto amor fraternal. Ahí sí vamos a ver si cumplen el amor al prójimo o no, y cumplen lo que dice: bendice a tus enemigos. Pues ya vemos que ellos lo que hacen es perseguir a sus enemigos, y no que yo sea enemigo de ellos, porque antes yo lo que estoy haciendo es advirtiéndoles para que se arrepientan y se salven, porque antes yo podría quedarme callado y pues se perderán para siempre. Pero ahí vemos que les estoy advirtiendo para que se salven, y ya vemos que ellos se morderán la lengua y se crujirán los dientes y usarán el poder del Estado para perseguir al verdadero pueblo de Dios, porque para ellos su religión es un imperio, el cual ellos tienen que defender a toda costa. Por eso es que ellos dicen: defiende tu fe, hermano. Así dicen, porque desde siempre han participado en guerras, porque toda guerra que ha existido en el mundo es religiosa, y tal vez ese sea el tema de otro video. Pero retomando en este video, viene la pregunta: ¿por qué Jesús dijo que nos daba un nuevo mandamiento si es el mismo que siempre ha existido, que ya hemos leído en Levíticos y en Deuteronomio? Leamos en Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿qué pasa? Porque Jesús dice que es un mandamiento nuevo cuando ya vimos que no es nuevo y que siempre ha estado ahí en el Viejo Testamento. Pero Jesús habla de un mandamiento nuevo: amar a los discípulos de tu congregación como a ti mismo, según el ejemplo que ahora Jesús te ha dado. ¿Qué sucede? Ya vimos lo que ocurría durante el Viejo Pacto. No había amor en la iglesia, porque en este templo judío lo que había era como unos ritos, y era parte como de una institución del Estado de Israel. Entonces las personas traían su cordero y lo sacrificaban y supuestamente salían ya libres de sus pecados, pero todo era muy ritualístico, y sabemos que en ese tipo de rituales no existe amor al prójimo. Todo es como siguiendo un reglamento, como instrucciones de un rito sin sentido. Ahí no puede haber amor al prójimo, aunque eso no era el plan de Dios en ningún momento, pero eso fue en lo que se convirtió el templo judío. Un sistema de sacrificios asfixiante. Ahora tenemos un ejemplo.
el ejemplo de Jesús, el cual es un sumo sacerdote que amó a sus discípulos y que no era como que, ay sí, trae tu cordero y se sacrifica y luego vete. No, realmente hay amor de por medio. Y asimismo Jesús les pide a sus discípulos que haya el mismo amor entre ellos y que no sea como que yo voy a una iglesia y no me importa lo que le suceda al prójimo y todos son como unos perfectos extraños entre sí y a nadie le importa lo que le sucede. Algo de lo que vemos hoy en día en la iglesia católica, donde a algunos niños son abusados y a los fieles de la iglesia católica le importa un reverendo pepino. No les importa lo que le suceda a otro, lo que les importa es salvar su templo. Era algo muy similar a lo que les ocurría a los fariseos. Ellos no tenían amor por el prójimo, solo querían salvar su templo judío. Es lamentable. Jesús no quiere esto para su iglesia. Jesús quiere una verdadera iglesia donde sus ovejas también se cuiden entre ellas y que no sea como todo frío y a nadie le importe lo que le ocurre al otro, sino que todos cuiden de cada uno entre sí. Ese es el nuevo mandamiento que ahora Jesús enseña, porque Jesús tuvo que bajar al mundo a enseñarlo con su propio ejemplo. No había manera de que el ser humano lo hiciera de su propia voluntad, porque el ser humano ni siquiera puede entender lo que significa amar al prójimo como a ti mismo. Jesús tuvo que bajar a enseñarnos, y es así por esto que Él dice que da un mandamiento nuevo. No que sea un mandamiento nuevo amar al prójimo, pero sí es nuevo la manera como Jesús enseñó a sus discípulos a amarse entre sí, y Jesús los amó obedeciendo también todos los mandamientos del Padre, y por tanto el amor del Padre permaneció en Él, y por esto Él pudo enseñarle a los discípulos a amar al prójimo como a ti mismo. Si el amor del Padre no hubiera permanecido en Jesús, entonces Jesús no les hubiera podido enseñar. Lo mismo te sucede a ti. Si el amor del Padre no permanece en ti, entonces tú no puedes amar a nadie. Tú solo buscas tu propia conveniencia y que sea exaltado tu ego. Es por esto que Jesús dice que como Él obedeció los mandamientos del Padre, el amor del Padre permaneció en Él. Y lo mismo debe suceder con nosotros. Ahora, las personas de hoy en día supuestamente pretenden profesar un amor al prójimo cuando lo que vemos es una conveniencia. Y pronto veremos que cuando esa conveniencia desaparezca o que sus egos sean humillados, entonces el amor se les va a acabar y luego va a surgirles lo que siempre habían tenido en su corazón, odio, porque el amor del Padre no estaba en su corazón porque desobedecían los 10 mandamientos de Dios. Y el que desobedece los 10 mandamientos de Dios no puede amar al Padre o amar a Dios y tampoco puede amar al prójimo, porque aquel que no guarda los 10 mandamientos tiene odio en su corazón. Y ahora vemos que ese odio está escondido por una fachadita, por una especie de sonrisilla bonachona, pero sabemos que el amor del Padre no está en ellos, por lo cual sabemos que no tienen amor y llegado el momento, el odio que tienen en su corazón florecerá como una cizaña que da un fruto malo, y por esto veremos que perseguirán al verdadero pueblo de Dios, inclusive con mucho odio, con mucha cizaña. Y vemos que inclusive muchos familiares entregarán al Estado a sus propios familiares cristianos, porque ese odio que ellos llevan dentro se manifestará en ese momento debido a que ellos no guardan los mandamientos de Dios. Eso los llevará inclusive a entregar a sus propios familiares, a delatarlos, a decir que su familiar tiene una Biblia en su casa o que tiene este o cual otro libro en su casa, y lo delatarán. Entonces, esto es lo que viene para el mundo. Y además fue lo que le ocurrió a Jesús. Recordemos que Jesús estaba ahí con Judas, pero Judas no tenía el amor del Padre, porque no obedecía el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. A Judas le gustaba el dinerillo, él quería maximizar la rentabilidad al 100%, por lo cual también él quería que Jesús
se convirtiera ahora en el rey de Israel y le devolviera a Israel aquella magnificencia que alguna vez tuvo, y fue por esto que entregó a Jesús. Pero supuestamente él le dio un beso en la mejilla como si lo amara, y vemos que no había amor con Judas, sino que lo que había era odio. Por eso Jesús le protesta: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es decir, Judas lo único que quería era su propia conveniencia y exaltar su propio ego, tal vez ser el ministro del gobierno de Jesús. Él quería era derrocar al Imperio Romano, y por nuestra parte nosotros no queremos derrocar a ninguna iglesia, ni inclusive al Vaticano, ni incitar a nadie a derrocar a ningún gobernante, pues así como nuestros familiares están engañados, así mismo lo están los gobernantes por estos mismos agentes del demonio que han dicho estas mentiras que ahora en este video yo he expuesto, y no las expongo para que persigan a nadie. Todo lo contrario, todo lo que escapen de estas congregaciones falsas, y si ellos quieren seguir, y los que quieran seguir en esas congregaciones son libres de seguir en ellas. Finalmente, amigos, el mundo entero ha sido engañado por estos agentes del demonio que han incitado a las personas a desobedecer los mandamientos de Dios, por lo cual el amor de Dios no está en el mundo, y es por esto que no pueden amar al prójimo, y lo vemos porque el mundo está degenerado en guerras y en todo tipo de robos y homicidios. Ahora, si no aman al prójimo, mucho menos van a amar a Dios. Ahora, vemos entonces que estas supuestas iglesias se unen en un ecumenismo, pero su unión está basada en la desobediencia a los 10 mandamientos, y lo que hay es una conveniencia de parte de estos líderes religiosos para exaltar su ego. Pero veremos muy pronto que, acabada la conveniencia y humillado el ego de estos líderes religiosos, ustedes van a ver qué es lo que va a pasar. Y ahora, con este video, vemos que el ego de estos líderes religiosos que andaban con su frente muy en alto, mirando hacia arriba, y todo el mundo tenía que besarles la mano, ahora veremos que su ego ha sido humillado y han quedado expuestos como mentirosos, como engañadores de la humanidad, porque han incitado al mundo a pecado, porque saben que ningún pecador entrará en el reino de los cielos. Finalmente, entonces veremos cómo se molestarán mucho con este video, y ahí es donde se romperán todas estas supuestas cuerdas de fraternidad, y vamos a ver cómo empiezan a crear todo tipo de noticias falsas y de calumnias para hacerse ver ellos como personas que tienen amor en su corazón. Pero nosotros tenemos una guía perfecta para saber quién tiene amor en su corazón. Es aquel que obedece los 10 mandamientos. Si no los obedece, no hay amor en su corazón. Ahora, es por esto que además tenemos que trabajar con nuestros compañeros, con nuestros amigos y familiares, porque resulta que tenemos familiares que no obedecen los 10 mandamientos, y ahí no está el amor del Padre. Y si no está el amor del Padre ahí, ¿podemos esperar que haya amor al prójimo? No va a haber amor al prójimo, es lamentable. Inclusive ocurrirá con nuestros propios familiares. ¿Y qué podemos hacer? Tenemos que orar, porque han sido engañados. Ellos creen que están bajo la ley del amor, que solamente con tener una cierta fachada de buena gente ya es suficiente. Sin embargo, veremos muy pronto cómo se manifestará el odio en sus corazones. Vendrá la prueba, y ahí entonces las relaciones de conveniencia y de ego se rompen. Muchas veces el hijo está feliz con el padre, porque el padre le está pagando todos sus gastos. ¿Hay verdadero amor? Tal vez no, amigos, y eso es muy triste. Pero si ese hijo obedece todos los mandamientos de Dios, sabemos que ese hijo ama a su padre. Ahí hay verdadero amor. Hay amor al prójimo, y muchos amigos son amigos solo por conveniencia, e inclusive el mundo pagano dice que no hay amistad en el mundo. Sin embargo, nosotros podemos ver a un verdadero amigo,
aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese es un verdadero amigo que tiene amor al prójimo, porque el amor del Padre está dentro de él, y por eso puede manifestar amor al prójimo, y por eso ama al Padre, porque guarda los mandamientos del Padre. Pero aquel que anda por la vida haciendo lo que le da la gana, con una supuesta fachada de religiosidad, sabemos que en este no hay amor al Padre, y es apenas obvio, porque busca su propia conveniencia, busca satisfacer sus placeres, cualquiera que sean, puede ser el dinero, puede ser lo que sea, y finalmente estos placeres van a apoderarse de esa persona, y la van a agarrar y no la van a soltar, y esta persona va a estar en conflicto con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Se manifestará el odio en esa persona en contra de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque los que los guardan tienen amor en su corazón. Hasta pronto.